inicio, yo soy Verónica Machín, soy licenciada en Comunicación Humana y estoy encargada del área de lenguaje con sus chiquitos en preescolar. Me da mucho gusto estar aquí y espero que disfruten esta conferencia. A Lore y a mí nos encantó el libro y por eso se los quisimos también compartir a ustedes. Ojalá que lo hayan leído y si no, pues ojalá les guste para que se animen a leerlo. Y las misas, bueno, y también los papás, si quieren, nosotros ya lo tenemos y hasta subrayado y todo. Entonces, si lo quieren pedir, se los prestamos con muchísimo gusto. Y bueno, un poco para empezar, o bueno, para guiar todo, hicimos una presentación que la voy a ir comentando, pero obviamente la idea es que si tienen alguna duda o si tienen algún comentario, lo podamos, si no es en el momento, al final lo podamos compartir para que se haga un poco más rico este encuentro. Bueno, pues esta es la portada del libro y le pusimos libros que transforman como esta idea de estar comentando libros, porque definitivamente es un libro que cambia la perspectiva de cómo vemos las cosas. A lo mejor hay cosas que nos molestan o que no entendemos de nuestros hijos y que a través de esto podemos verlo desde una perspectiva distinta. Este de acá es Álvaro Bilbao, es español. Hicieron este libro o se publicó en 2015. En realidad no tiene tanto tiempo y está basado en muchísimas evidencias y ciencia. Él es doctor en neuropsicología, trabaja muchísimo con la parte de rehabilitación neurológica con niños y adultos, adolescentes que han tenido alguna lesión por algún tipo de accidente. Se ha dedicado desde hace muchísimos años en la parte de salud cerebral. Y lo que él dice que es lo más importante es que es papá de 3 niños, porque él con toda su investigación ha tenido muchos huecos o mucha necesidad en saber cómo educar o cómo entender a sus hijos. Entonces, muchos de los ejemplos que él menciona es gracias a esto. Y bueno, pusimos un poco cómo él se presenta, que es formador, conferencista y escritor, con sus cursos online Educar en Positivo y el Cerebro del Niño. Ha llegado a 15,000 alumnos en 83 países. El libro ha sido traducido a 11 diferentes idiomas. Entonces, bueno, es una persona que está creciendo mucho en el ámbito de educación positiva, de nuevos modelos educativos, de educar para el futuro y estos temas como muy actuales. Y bueno, pues vamos a empezar. La idea es explicarles un poquito cómo él lo va explicando. Entonces, bueno, él empieza explicando como con un árbol que todos los seres vivos tenemos una tendencia natural a crecer y desarrollarnos plenamente. Así como un árbol necesita agua, luz del sol, espacio para crecer, también los niños necesitan unos requisitos básicos. El cerebro de nuestros hijos está programado para desarrollarse plenamente y alcanzar todo su potencial si todo lo que está a su alrededor se lo permite. Y bueno, un poco a lo largo del libro nos va diciendo cuáles son esas condiciones que necesitamos y para eso usa la pirámide de Maslow, que es una teoría muy famosa en el ámbito de psicología, que lo que dice es que las necesidades de todo ser humano está dispuesto en una pirámide de prioridades. Entonces, los que están más abajo son por así los básicos y conforme se van cumpliendo esas necesidades, el ser humano ya puede destinar su energía y su atención a unas necesidades distintas o más elevadas. En el primer escalón estarían las necesidades vitales, que pueden ser alimentación, agua, sueño, descanso, higiene. Y una persona o un niño que no tiene esto cubierto, todo su interés estará relacionado en poder conseguir esto. Entonces, es importante también que lo pensemos en nuestros hijos, que a veces queremos que se porten bien o queremos que atiendan a una clase cuando tienen hambre o cuando tienen sueño o cuando se sienten mal. Entonces, primero tenemos que atacar estas necesidades. El siguiente peldaño sería seguridad, que es tener una casa, no estar amenazado, vivir en una familia con mucha contención, amorosa, que lo haga sentir que puede desarrollarse.
Y estos dos escalones serían como la tierra en esta metáfora del árbol que nos decía Vero, que es como lo básico para que, por ejemplo, las mises de especial de inglés que están plantando una semilla, si no hubiera esa tierra, no importa que le pusieran agua, no podría crecer, ¿no? Entonces, esas son como las más básicas. Y después viene el de amor y pertenencia, que incluye no solo a los padres, sino los hermanos, los abuelos, las mises, que se sienten un amor querido y que vaya generando un sentido de pertenencia, que le irá generando un sentido de identidad. Y el escalón siguiente, que es estima, se relaciona mucho con el anterior, porque es que ese ambiente que le da amor también lo valore, lo refuerce, le reconozca, que él se sienta que pueda aportar algo a la sociedad. Y entonces estos dos escalones serían como el agua. Y por último está la autorrealización, que sería como este sol, que sería como lo que hace que brille, que pueda realmente florecer, que ya está en una parte de explorar, aprender, jugar y descubrir en el mundo, en la parte de los niños. Como adultos está relacionado con encontrar un sentido de vida, con poder tener trascendencia, pero un niño que no ha vivido todo lo anterior o que no ha satisfacido o satisfecho todas estas escalones no podrá llegar a este escalón de explorar, de descubrir, de ser curioso, de ser creativo. Entonces, bueno, esta teoría la aplica Álvaro Bilbao, sin embargo, se usa sobre todo en marketing, se usa mucho en recursos humanos, es una teoría también muy famosa. Ahora, María Montessori dijo que los 6 primeros años de los niños son los más importantes en la vida, ya que es cuando desarrollan el lenguaje, la seguridad, la manera de aprender y las bases para resolver problemas a lo largo de toda su vida. Entonces, estos 6 primeros años son súper importantes y como papás debemos aprovecharlos. O sea, se les recomienda de verdad disfrutar estos 6 años, aprovecharlos y pasar el mayor tiempo que puedan con ellos. No es necesario gastar o llevarlos a lugares así súper guau. Con que pasen tiempo con ellos, para los niños es súper importante, ¿no? Tiempo de calidad, sin teléfono, tiempo de leerles un cuento, de estar con ellos platicando, de jugar algo con ellos y que disfruten este momento, ¿no? Que realmente los niños sientan que su papá y su mamá lo están disfrutando con ellos, ya que el niño percibe el mundo a través de las emociones, del juego y del afecto. Entonces los invitamos a disfrutar el momento. Porque además los que ya son papás sabrán que el tiempo no regresa, ¿no? Y que el tiempo solo es uno. Entonces, ver a sus hijos en estas etapas no regresará y por más que ahorita estén muy cansados, en algún momento extrañarán que esa curiosidad, esa creatividad, esa energía que en estos momentos tienen. Vamos a dividir los cuidados necesarios en 3, que tiene mucho que ver con la pirámide que ya vimos, que serían físicos, económicos, y nos vamos a basar principalmente en las necesidades o los cuidados de educación, porque son los más importantes y tal vez los más difíciles de comprender. En esta parte de educación está el desarrollo cerebral, que está muy relacionado o muy ligado a la parte intelectual. Sin embargo, en el libro se explica cómo todo el desarrollo emocional también tiene que ver con la madurez del cerebro, con los neurotransmisores, con la cantidad de conexiones que tengan y cómo mucho de lo que aprenden emocionalmente tiene que ver con su desarrollo intelectual. Y la segunda parte es la autorrealización, que es que los niños sientan capacidad de conseguir sus metas, ser autónomos y sentirse bien consigo mismo, estar a gustos con lo que son y con lo que interactúan. Álvaro Bilbao explica el cerebro de una manera sencilla para que sea fácil de comprender por todos y la llama el ABC del cerebro. Bueno, ustedes pueden ver del lado izquierdo una neurona. Las neuronas son las células del sistema nervioso central y conforme el niño va aprendiendo, las neuronas van haciendo conexiones. Estas conexiones se llaman sinapsis. Y entonces al niño desde bebé basta con ver a su mamá o que su papá le dé un beso o escuchar música, toda la estimulación que se le va dando desde bebé crea estas conexiones neuronales. Y entonces, si ustedes se fijan,
cómo está aquí la comparación de un bebé desde las 36 semanas de gestación, o sea que desde el embarazo se empiezan a formar estas sinapsis, y vean la comparación con un recién nacido, pero vean qué impresión la cantidad de sinapsis que ya tiene un bebé de 3 meses, de 6 meses, y vean a los 2 años. O sea, ahora imagínense hasta los 6 años, 10 años, 15 años, o sea, la cantidad de conexiones que se van haciendo y que esto da todo el aprendizaje. Una neurona, o sea, cuando un bebé nace, tiene desde 10,000 millones de neuronas. Imagínense la cantidad de conexiones y todo esto, lo que va logrando el aprendizaje. Entonces, pues sí, o sea, es importante desde el embarazo hablarles, desde que son recién nacidos, tratar de estimular pues con canciones, con besos, con abrazos, con hablarles, ¿no? A veces pensamos que un bebé chiquitito no nos va a entender y entonces simplemente pues lo cambiamos, lo bañamos con cariño, pero sin hablarle. Y todo esto da tantas conexiones que la verdad vale la pena. El siguiente punto de este ABC del cerebro es los dos hemisferios en los cuales se divide la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más externa del cerebro, la parte más evolucionada en cuanto a la evolución humana. Esta corteza está dividida en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Está bastante estereotipado en que tener un hemisferio izquierdo predominante que tendría que relacionarse con esta parte de razón, de ciencia, de lógica, como algo muy racional, es mejor o que es una persona más inteligente que el que tenga desarrollado el lado derecho, que tendrá que ver con la creatividad, las emociones, la intuición. Sin embargo, lo que se plantea en el libro es que haya una conexión entre estos dos, que no sirve, no se vuelva adaptativa una persona que tenga solo una total predominancia de uno de los dos lados. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de unir estos dos, que de hecho sí hay físicamente un órgano o un tejido que se llama ínsula, que es por el cual se conectan estos dos. Entonces, a lo largo del libro se van mencionando estrategias para hacer esta conexión entre los dos hemisferios. Ahora, la parte C del ABC del cerebro, la parte C, habla de que tenemos 3 cerebros en uno, ¿ok? Los 3 cerebros serían el primitivo, el emocional y el racional. El primitivo o reptiliano es el que pueden ver hasta abajo y es el encargado de la supervivencia. O sea, es el que se encarga de que el corazón lata, de que podamos respirar, de que sintamos hambre o sueño, o sea, todas las necesidades básicas están en el cerebro primitivo. Le llaman reptiliano porque es como pues el primero, ¿no? El de antes, el que todos, o sea, el que ahí está y todos los seres vivos que tienen pues todas estas funciones lo tienen. Después está el cerebro emocional que compartimos con otros mamíferos, que se basa en la capacidad de distinguir emociones agradables y desagradables. O sea, este tiene 2 funciones. La función de motivarnos a hacer algo que nos gusta y la función de desmotivarnos porque algo ya no nos gusta y dejar de hacerlo, ¿ok? Y el cerebro racional es el que tenemos solamente los seres humanos y este nos permite comunicarnos, razonar, tomar decisiones, o sea, es el que nos da las herramientas para tener lenguaje, imaginación, raciocinio. Entonces, así lo explica de esta manera. Y les anexamos un video en donde lo explican de una manera muy agradable, de una manera muy sencilla, que también está como diseñada para que los niños lo entiendan, pero sí nos hizo como súper buen método ponérselos a ustedes porque es una manera de entender los 3 cerebros. Entonces, vamos a ver. Sí, que me parece importante complementar, Vero, que justo todos nacemos con el reptiliano y poco a poco vamos madurando estos otros cerebros que al ser humano, al ser seres humanos tenemos. Entonces, los niños como alrededor del 0 a 1 año están basados en esta parte de supervivencia, de exigir si tienen hambre, frío, si están mojados, si necesitan un cariño. Y conforme van creciendo, están madurando este cerebro emocional que es motivar a lo que te gusta y desmotivar a lo que es desagradable. Entonces, la mayoría de los niños en edad preescolar están acá,
Entonces hay veces que estamos exigiéndoles demasiado cuando su cerebro apenas está en la transición de llegar a esta parte racional. Se supone que hasta los 6 años es esta parte total de madurez del cerebro racional. Entonces también hay que ser un poco pacientes y empáticos. Quiero ver si ven así el video. Y a ver si se escucha. ¿Le compartiste sonido, Lore? Sí. Ok. Hi, I'm Jeanette, and I'm going to teach you what's going on in your brain. And let me tell you something, it's not just going on in your brain, it's going on in all of our brains. Our mom's brains, our dad's brains, our grandparents' brain, our sister, our brother's brains, even my brain. So let's look in our brains, okay? This is our spinal cord. This is the inside of our brain, the lower part, where we carry our feelings. And then this is the higher part, our thinking part of our brain. So let's open our brain and see what's going on inside, okay? So when we open our brain, you can see I have a little animal here. And I like to call my animal my little lion. You can call your animal part of your brain whatever you want. Snaky part, a bear part, whatever your favorite animal is. And in this part of our brain, our animal part, when he gets scared or stressed out or has really, really big feelings, he's going to do one of 3 things. One of the first things he might do, what would an animal do if he gets scared or stressed out? Do you know? He might run away. And there's a second thing that he might do if he gets scared or stressed out. Do you know what that is? He might fight. He might bite, attack. Do people ever do that? I know I do sometimes. Sometimes I yell really loud when I get scared or stressed out. Sometimes that happens to all of us. And there's a third thing that our animal part of our brain does when we get scared or stressed out. Do you know? We freeze. We don't know what to do. We feel helpless, hopeless, and we just stay there. And we have all these big feelings and we don't know what to do. We can't think. That's what happens. Does that ever happen to you? I know sometimes that happens to me. However, because we're not animals, right? This is just an animal part in our brain. There's another part of our brain, and that's our thinking part, our talking part. Hi, hi. That's the part that can tell us what to do to take care of our animal part of our brain. It can say things like I messages. I feel scared. I feel mad. I feel scared. And it can tell us what it's feeling. And the second thing it can do, not only tell us what it's feeling, it can tell us what it needs. It can say, I need affection. And affection is I need a hug. I need a kiss. And we can ask our parent or whoever is taking care of you to get that need met. And your parent or whoever's taking care of you will give that to you. They may not always give you what you want, like an iPod or an iPad, but they'll give you a hug or a kiss. And there's another A, which is a need, that you can ask when you're having a feeling, and that is, I need attention. And attention is I need someone to listen. Just hear me. You may not get what you want, but you'll get your mom or dad or whoever's caring for you. They're listening, ear, and they can hear you. And there's another need, and that is you can say, I need alone time, or I need a break. I need to take a walk because I'm having really big feelings. And that's a need too. And you can ask your mom or dad or whoever's caring for you and say, I need a break. I need some alone time, and you can go do that. And that's the third A, and there's another A, and that is, I need appreciation. And do you know what appreciation is? It's somebody telling you you're doing a good job. And we all need that. I know sometimes I need that too. When we can name it, we can tame our animal part and give it love, safety, and feel secure. And we can all do it, and I do it, and I know you can do it. So good luck, and I'll see you soon. Bye.
Hi, I'm Jeanette, and I'm going to teach. Bueno, nos pareció que es una forma muy fácil de explicarlo a los niños, que también nos sirve a los adultos para entender por completo cómo es que están estos cerebros. Digo, no tiene el emocional, pero está un poco más implícito en el animal, de cómo funciona. Y la forma que Álvaro Bilbao dice que vamos a como cubrir esta parte animal con la racional es a través de la empatía. Que la empatía es una parte, entender cómo se siente el otro, pero para hacer eso tenemos que usar nuestro lenguaje y nuestro vocabulario. Entonces, la empatía es lo que permite el equilibrio y la conexión entre hemisferios cerebrales y los 3 cerebros que acabamos de ver. Lo que un poco pasa es cuando un niño tiene una emoción o está asustado, enojado en alguna situación de supervivencia, lo que tenemos que hacer es nosotros, con nuestras palabras, ayudarle a que lo cubra con la parte racional. Para hacer eso es conectar la parte como instintiva, que podría ser el hemisferio derecho, con el izquierdo, que serían las palabras, la capacidad de reflexión, la capacidad de análisis, de buscar soluciones. Y también podría ser que al cubrirlo con las palabras y con el entendimiento y ponerlo en un contexto social, estamos haciendo que su cerebro escale de una parte reptiliano primitiva a esta parte humana. Lo que dice Álvaro Bilbao es que las emociones no son tan fáciles de describir o de manejar para los niños porque no son concretas. No es una mesa que ellos puedan tocar, que la puedan enseñar a otros y los demás universalmente saber que eso es una mesa. Y en una emoción que es intangible necesitan que el adulto o el papá, el cuidador, le traduzca eso que estás sintiendo, ese enojo. Ah, te pusiste triste porque te quitaron tu juguete. Entonces el niño ya asocia que eso que está sintiendo animalmente o instintivamente se llama tristeza. Entonces al nombrarlo se hace esta conexión entre cerebros, entre hemisferios. Y no es que ustedes tengan que coincidir o estar de acuerdo en cómo sus hijos están pensando o sus alumnos en cómo están procesando las cosas o dejarlo hacer todo, sino en un entendimiento. Entonces, es esta teoría de primero validar la emoción y el límite sigue intacto, ¿no? Entonces, entiendo que estás triste porque te quitaron tu juguete, pero no le puedes pegar a tu amigo. O yo también estaría cansado de hacer la tarea, pero ¿qué te parece que lo hacemos rápido o yo te ayudo? O no sé, ¿no? Es simplemente que se conecten en esta parte emocional con sus hijos. Y para eso tenemos esta tabla que yo en mis años de experiencia recomiendo que en su casa y en el salón de clases se use un vocabulario emocional. Como adultos, tenemos más de 100 palabras para describir emociones. Y lamentablemente cuando alguien nos pregunta cómo estamos, nos limitamos a decir bien o mal. O, pues sí, bien, puede ser por pena o puede ser porque no nos tomamos el tiempo de describirlo, de encontrar en nuestro lenguaje qué es lo que estamos sintiendo. Lo que dice esta teoría es que las emociones es como si fuera un radio y cada una de las emociones es una frecuencia o una estación y dentro de esa misma estación tú le puedes poner más o menos volumen, que sería esta intensidad. Entonces tenemos las sensaciones o las emociones agradables y las desagradables, que mucho en la clase de socioemocional, por ejemplo, recargamos o reforzamos que ninguna de las emociones son buenas o malas, sino lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlas. Entonces, no es lo mismo un sentir simpatía por una persona que estar enamorado, estar contento, estar eufórico, estar enrabietado y estar enfurecido a solo tener disgusto, estar exhausto a estar cansado o estar agotado. Entonces, cuando nosotros intentamos conectar con nuestros niños, también tenemos que entender en qué frecuencia está y en qué volumen está. Y eso hará que sea como mucho más efectiva nuestra comunicación.
Y en ese sentido, podemos también poner límites. Y lo que dice el libro es que no nos enfoquemos en poner castigos porque los castigos están centrados en la conducta negativa, ¿no? Si no haces la tarea, no sales. En cambio, los reforzamientos están planteados en positivo. Si haces la tarea, puedes hacer esto. Parece que no, pero cambia en ese fraseo cómo el niño lo percibe y cómo su cerebro lo recibe. Entonces, el reforzamiento, pusimos acá una frase de Platón, que nunca desmotives a alguien que está progresando por más despacio que lo haga. Entonces, ya lo veremos más adelante, pero es lo que estamos pidiéndoles o invitándolos a que hagan con sus hijos. El reforzamiento se basa primordialmente en lo que ustedes hagan. Si ustedes muestran buenos modelos de actuación, sus hijos los tendrán. Y eso pasa porque hay algo en el cerebro que se llaman neuronas espejo. Y es que ante situaciones sociales, cuando los niños ven una manera de resolver un problema, una forma de expresarse, su cerebro automáticamente hace un ensayo de cómo sería si ellos lo hicieran. Entonces, cuando ellos están en una situación similar, ya tienen esa conexión hecha, por así decir. Entonces, si ustedes quieren que sus hijos coman bien, ustedes coman bien y promuévanlo en su casa. Si quieren que sean educados, ustedes deben de ser educados con las personas que los rodean. Y esto está, que lo veremos al final del libro, incluye la parte de autocontrol. Si ustedes quieren que sean autocontrolados y que puedan manejar sus emociones, ustedes también deberán de hacerlo. Entonces, los invitamos a que vean la paternidad o incluso la parte de ser maestros como un privilegio y como un pretexto para ser mejor, para enseñarle a los niños la mejor versión de ustedes mismos, para que ellos aprendan de esa mejor versión y para que ellos se identifiquen con esa parte increíble que todos tenemos. Y cómo reforzar de manera proporcionada, de acuerdo al esfuerzo. No es que le vayamos a comprar y que le vayamos a hacer una fiesta todos los días porque se metió a bañar, pero si sabemos que le está costando adquirir el hábito de, por ejemplo, hacer la tarea y lleva toda la tarde que la hizo sin haberse quejado, entonces sí podemos corresponder a que es un gran esfuerzo. Entonces, en la tabla, por ejemplo, de emociones, sabemos que ese niño le está implicando mayor motivación, le está implicando mayor esfuerzo, entonces reaccionar de manera acorde. En sintonía quiere decir que sea congruente. La mayoría de los refuerzos de preferencia tienen que ser según lo que están haciendo. Por ejemplo, si comen toda la comida, pueden tener un postre. Si recogen sus juguetes, pueden tener más tiempo en la regadera a la hora del baño. Si se visten a tiempo, pueden escoger en qué lugar sentarse en la mesa para desayunar, ¿no? De modo que ellos puedan asociar que son consecuencias lógicas y no son cosas que como adultos nos inventamos, sino que es un orden social. Y la tercera parte es que sean inmateriales, de forma que los niños puedan valorar el cariño, el amor, el tiempo y no nada más los juguetes o las actividades o las salidas. Entonces, algunos ejemplos es pasar, por ejemplo, tiempo con ellos, elogiarlos, darles alguna responsabilidad, dar algún privilegio, y además eso será más fácil para ustedes porque no tienen que estar saliendo todo el tiempo a comprar algo o a llevarlos por un helado o lo que sea. Y esto se basa en que el verdadero reforzamiento es la dopamina. La dopamina es una sustancia en el cerebro que está asociada con la satisfacción. Entonces, cuando un niño se siente satisfecho, por sí mismo va a buscar esa misma satisfacción y es como si fuera como una droga que dicen, buscan todo el tiempo esa sensación. Esta es una droga natural y positiva en la cual los niños van a buscar superarse a sí mismos, van a volver a querer lograr algo, entonces se vuelve un sistema de motivación interna y personal y no algo que dependa de el adulto o de un tercero que lo esté recompensando. Y hay ciertas reglas de cuándo reforzar. La primera es cuando sea necesario, que tendrá que ver con lo que ya vimos, que no es todo el tiempo, sino cuando realmente haya una conducta que queramos reforzar, que queramos nosotros como familia
poner como prioridad y que queremos que para nuestros hijos sea también, inmediatamente quiere decir que la atención de los niños puede ser muy corta. Entonces tienen que hacerlo pronto para que se asocie la conducta específica con la consecuencia o con el reforzamiento. A plazos es cuando es una tarea mucho más larga. No sé si han escuchado estas recomendaciones de hacer una tabla, por ejemplo, de si juntas 5 estampitas tendrás esto, o cuando alcances a este punto podemos hacer otro. Entonces se van haciendo metas cortas para que sea más fácil para el niño seguir motivado. Y la última es cuando el niño lo haga mejor. Intentemos con nuestros chiquitos alumnos o hijos que por muy pequeño que sea, si solo un día, si solo en una actividad logró concentrarse más, enfocarnos en ese momento para que el niño se motive a seguir haciendo eso, porque nosotros nos damos cuenta del progreso. En este apartado hay un ejemplo de una investigación que se hizo en Japón con unos niños que les dieron un rompecabezas. Y ya que lo hicieron, a la mitad les dijeron qué bien lo hiciste y a la otra mitad les dijeron qué buen esfuerzo. Y al día siguiente a los mismos niños les dan a escoger qué rompecabezas quieres. Uno fácil de 24 piezas o uno difícil de 48. A los que les dijeron qué bien lo hiciste, todos escogieron el fácil, porque lo que quieren es cumplir la tarea para que lo feliciten. En cambio, al que les dijeron qué gran esfuerzo o qué padre te concentraste, todos escogieron, o la mayoría escogieron el difícil, porque lo que quieren es superarse, porque el esfuerzo es lo que los motiva a seguir adelante. Y eso es lo que genera esta dopamina de yo puedo más, de retarse y de tal. Entonces, los invitamos a que hagan lo mismo con nuestros alumnos de preescolar. Y los límites son un tema difícil para todos. En el libro se dice que hasta el niño más dulce se transforma en un demonio cuando se encuentra frente a la frustración de respetar un límite que antes no existía. Porque es que se sienten truncados, porque a esta edad ya tienen la capacidad de desear, ya tienen la voluntad de quererlo, ya tienen la capacidad de hacerlo, sin embargo, no los dejan. Entonces, es natural que los límites sean difíciles, sin embargo, es posible. Y bueno, hay algunas formas de poner límites. En el libro se llama Límites sin dramas. Hay todo un capítulo dedicado a eso y está con muchísimos ejemplos y con muchas cosas en concreto que no las vamos a ver acá por tiempo, pero que podrían ayudarlos muchísimo en su dinámica. Tendrá que ver un poco también con lo de reforzamiento porque tiene que ser pronto, porque así evitarás que se haga esa primera conexión que nos decía Vero de sinapsis. Por ejemplo, si un niño chiquito arrebata un juguete y lo consigue, se hace una conexión entre que arrebatar hace que consigas el juguete. Entonces, si tú lo dejas, esa conexión se va a ir afianzando y se va a ir haciendo más fuerte y será más difícil después que la puedas quitar. Y por eso también se recomienda que se haga antes o que intentes anticipar las cosas. En el ejemplo de compartir, por ejemplo, pueden decirle, va a venir tu primo a la casa, puedes escoger qué juguetes compartir y puedes escoger cuáles no. Entonces, el niño ya sabe que esos juguetes los va a tener que compartir y que a lo mejor le va a costar trabajo, pero los que son muy valiosos los puede guardar. Siempre quiere decir que estén claras las reglas, estén presentes en su cerebro en todo momento, porque si van haciendo excepciones, sobre todo en un principio que es una regla nueva, no se asocia por completo y no se hace esta conexión. Consistentemente, porque hay familias que en las mañanas son muy estrictos, tienen una estructura muy clara, tienen las reglas súper bien planteadas y conforme va pasando el tiempo y las mamás y los niños o los mises se van cansando, van siendo más flexibles. Entonces los mismos niños van entendiendo que esto no se puede en la mañana, pero en la noche me puedo dar rienda suelta. Entonces, de preferencia, no hacer eso porque esos dobles mensajes son los que no permiten que realmente haya una buena estructura de límites. Y dentro de este mismo apartado pasa que mamá da permiso y papá no, o cierta nanita o cierta persona que los ayuda en el colegio sí les da permiso, entonces lo mejor es que todo esté en concordancia, con confianza para que ellos sepan que no hay cabida que los vayan a convencer de que no es una cosa negociable,
Lo que dicen en el libro es como si fuera a tomarse un trago de cloro y tú le dirías que no muy fácilmente y ni siquiera dudarías si vas a lastimar sus sentimientos, si en la casa del vecino no lo dejarían o si lo dejarían o qué diría tu esposo, sino que tú estés como muy convencida de que es lo mejor para tu hijo. Y la última es con cariño para que no sienta que es un ataque. Y lo que pasa con los límites es que pueden ser muy firmes en el fondo, pero pueden ser muy dulces en la forma. No tiene que ser a gritos, lo que necesitan es que sean muy consistentes y que sean muy congruentes. Y bueno, hay 3 tipos de límites, que serían los inquebrantables, los importantes para el bienestar y los importantes para la convivencia. Los inquebrantables son los indispensables para garantizar la salud y ahí como familia ustedes decidirán también cuáles son. Habrá familias que prioricen, por ejemplo, la clase de natación y no es negociable, vas a ir a la clase de natación. O si tienen una terapia, van a ir. O que no puedes, no sé, meter las manos al enchufe, ¿no? Cosas que no hay manera que se muevan. Y los niños tendrán que interiorizar que en esta casa no se puede eso, que a lo mejor para casa de mi amigo la regla inquebrantable es que te tienes que, no sé, lavar los dientes antes de dormir y en esa casa por más que el niño esté cansado, por más que ya sea tarde, a fuerza se va a lavar los dientes. Entonces, no se sientan mal por no ser flexibles, simplemente escojan con qué límites hacerlo. Los límites para la convivencia son normas que se deben respetar, pero que se pueden flexibilizar, por ejemplo, los fines de semana o en las vacaciones. Por ejemplo, que se bañen todos los días o que a lo mejor tienen que comer sentados y bien vestidos, a lo mejor si están de vacaciones pues comerán en el camastro, la tumbona, o a lo mejor comerán más tarde, a lo mejor les pueden dar más tiempo en una pantalla. Entonces esas son las normas que se pueden flexibilizar un poco, pero que siguen siendo muy importantes para su desarrollo. Y las importantes para el bienestar se deben hacer valer siempre o casi siempre, pero se pueden hacer excepciones algunas veces y tendrán que ver con valores y normas sociales. Entonces, ustedes como familia y como maestras definirán cuáles son los límites que van a aplicar en sus niños. Y eso es lo que tenga que ver con el desarrollo intelectual y ahora Miss Vero va a hablar como del desarrollo intelectual de los niños. Bueno, para el cerebro humano, el estímulo más completo es otro ser humano. No es la tele, no son los juguetes, no es un lugar padrísimo, es otro ser humano y sí, el mundo que lo rodea. Pero es tan importante estar con nuestros hijos, estar con nuestros alumnos, o sea, que el modelo seamos nosotros, ¿no? Los papás de cualquier cultura, si me enseñas la siguiente, Lore, los papás de cualquier cultura tienen una marcada influencia en el desarrollo de sus hijos, ¿no? Obviamente no va a ser lo mismo lo que le enseña un papá esquimal a su hijo que lo que le enseña un papá en América a su hijo, pero estas costumbres, estas creencias y todo lo que cada papá y mamá le enseñan a su hijo es fundamental en el desarrollo intelectual. Ahora, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia, bueno, es la suma o balance entre conocimientos y destrezas intelectuales, pero a mí me gusta resumir la inteligencia en la capacidad de resolver, ¿no? Hay personas que pueden ser muy hábiles para las relaciones sociales, para adaptarse a situaciones diferentes, y hay otras personas que no son hábiles en esta área y que son más hábiles en, pues, en aprender cosas de memoria, en todo lo cultural, en todo lo académico. Sin embargo, debe haber un balance entre estas dos, ¿no? Es importante que haya un balance entre el conocimiento y entre las destrezas intelectuales. ¿Qué son las destrezas intelectuales? De estas vamos a hablar ahorita, de las principales, pero bueno, aquí las tenemos, son atención, memoria, lenguaje, inteligencia visual, autocontrol, y si me regalas la siguiente. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la atención. La atención es la ventana a través de la cual nos comunicamos con el mundo, ¿ok? La atención se va adquiriendo poco a poco en nuestros niños, ¿no? No es lo mismo el periodo de atención que puede darnos un niñito de 1 año a un niño de 18, ¿no? O sea, es
muy diferentes, son obviamente mucho más largos los periodos de atención conforme el niño va creciendo. Y no podemos adelantar esto, o sea, esto es así, o sea, no podemos hacer que un niño de 6 años se esté quieto y ponga la misma atención que un niño de sexto de primaria. O sea, esto no puede ser así porque es un periodo y hay que respetar, es un proceso que hay que respetar. Ahora, lo que sí podemos hacer es algunas estrategias para ayudar a nuestros hijos a poner un poco más de atención, ¿no? Entonces, la primera estrategia es pasa tiempo con tus hijos. Es súper importante este tiempo para los niños sin teléfono, como les decía anteriormente, jugando con ellos o saliendo a dar un paseo, a caminar al parque, estar con ellos, pasar tiempo con ellos de calidad. Otra estrategia es dejar que se desfogue. A veces los niños llegan cansados de estar en la escuela poniendo atención, trabajando, y a veces llegan y no les damos tiempo de nada y enseguida ya lo que sigue, la tarea o la clase extra, o sea, dejar un poquito que el niño se desfogue, que descanse un momentito, que juegue libre un ratito antes de empezar con la tarea, ¿no? Y con todo esto. Otra estrategia es evitar las interrupciones. A veces los papás, y bueno, me incluyo porque yo también soy mamá, a veces los papás decimos, es que quiero que se concentre tanto en esta actividad y nosotros mismos llegamos a interrumpirlos. A veces nosotros llegamos y ¿qué pasó con no sé qué? Y estaban concentrados viendo un libro, concentrados jugando y los interrumpimos nosotros. Entonces, cuando veamos que nuestros hijos o nuestros alumnos están concentrados en algo, ahí evitar interrumpir. A lo mejor dejar un momentito, pero evitar interrumpir. Porque también, como decía Lore hace ratito, o sea, también es como lo que nosotros les estamos enseñando, hay que darles el ejemplo, ¿no? Si te estoy pidiendo que te concentres más y que tengas un momentito de más atención, yo no te voy a dar el ejemplo de que estás concentrado, pero llego yo y te interrumpo, ¿no? Entonces, tener cuidado con esto. Otra estrategia es respetar su juego. Respetar su juego es que, por ejemplo, si nosotros queremos incluirnos en su juego, él ya puso las reglas, ¿no? Nosotros nos estamos incluyendo. Él está jugando a lo mejor que este avión vuela, pero este otro avión no puede volar. Entonces, a lo mejor nosotros queremos llegar y, no, pero mira que sí volaba porque todos los aviones vuelan. No, hay que respetar el juego del niño porque él en su imaginación lo está creando y nosotros llegamos a incluirnos, ¿no? Es diferente a que cuando nosotros le sugerimos el juego y a lo mejor le gustan las reglas de nuestro juego, pues ya es diferente. Pero si nosotros entramos a su juego, hay que respetarlo. Otra estrategia es buscar el mejor momento. Si nosotros queremos que nuestro hijo nos ponga atención o nos escuche en lo que les queremos explicar, hay que buscar ese momento, ¿no? Que no sea el momento en el que el hermanito está llorando o en el momento en que hay mucho ruido en la casa o que está pasando un avión fuertísimo. O sea, buscar un momento en el que realmente nos puede poner atención. Otra estrategia es aplicar alguna técnica de mindfulness. No sé si todos están familiarizados con este término, pero mindfulness se refiere a concentrarnos en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿cómo aplicarlo en niños? Pues podemos ayudarlos llevándolos, por ejemplo, al parque y todo en silencio y solamente concentrarnos en el sonido de los pajaritos, ¿no? O a lo mejor acostarnos sobre el pasto y ver cómo se mueven los árboles con el aire. O cerrar los ojos y pensar cómo entra aire por nuestra nariz y cómo va pasando por adentro y luego cómo lo sacamos por la boca. Todo esto son técnicas de mindfulness que pueden ser muy útiles para que los niños vayan poniendo un poquito más de atención. Otra es ayudarlo a concentrarse hasta el final, ¿no? Esto es importante, que los niños a veces empiezan un juego y de repente se desesperan y ya lo quieren soltar. Entonces, enseñarle que lo que se empieza se termina, ¿no? Que si empiezan con un juego, lo terminen, a lo mejor rápido, pero que ese juego tenga una conclusión, ¿no? O sea, si están jugando, no sé, a la familia que está en la mesa sentados y los muñequitos ahí comiendo y de repente dicen, ya me aburrí. No, pero ¿cómo? Vamos a hacer que ya era de noche y vamos a llevarlos a dormir. O sea, como ayudarlo a concluir cualquier actividad, ¿no? O si es un juego de mesa y ya se desesperó, bueno, vamos a esperar a que terminen 2 vueltas más, ¿no? 2 rondas más. O que pases tú y luego paso yo y ya lo terminamos. Pero ayudarlo a que no enseguida lo quiera terminar. Esto es súper importante. Y también siempre a recoger,
siempre también antes a recoger, ¿no? Que lo que él sacó, ayudarlo a que el fin también, o sea, se termina en recoger y guardar, ¿no? Entonces, estas estrategias son muy útiles para que el niño, como les digo, no es que van a aumentar sus periodos de atención y ya pone atención como si tuviera más edad de la que tiene. No, simplemente es que dentro de lo que se espera para su edad de atención, los ayudemos a tener estos periodos que sí necesitan tenerlos, ¿no? Ahora sí, después otra es la memoria. La memoria es aprender a recordar con facilidad. Tener una buena memoria, pues sí, o sea, es recordar lo que nos enseñan. Hay memoria a corto plazo y hay memoria a largo plazo, ¿no? Entonces es o recordar lo que acaba de pasar o recordar lo que vimos hace varios días o lo que leímos hace varios días. Ahora, también hay unas estrategias para potenciar la memoria, ¿ok? Una muy importante es narra a tu hijo su vida. Esto, además de divertido, los ayuda a recordar muchas cosas. Por ejemplo, en el día, llegar lo que pasó en el día y en la noche platicarlo. A ver, ¿qué hicimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó hoy del día? ¿No? ¿Qué fue divertido? ¿Qué te hizo reír mucho o qué no te gustó tanto? Y entonces el niño con esto se acuerda de eventos que tuvo en el día y los puede platicar, ¿no? Esto es una buena estrategia. Otro es, desarrolla un estilo de conversación positivo y elaborativo. Es importante inculcarles a los niños que se acuerden de lo padre que les pasó en el día, ¿no? De eventos positivos, de cosas que estuvieron divertidas, pero también si el niño necesita volver a sacar algo negativo que le pasó, no decirle, ay, no, pero solo acuérdate de lo bonito. Si el niño necesita decir algo que no le gustó, ayudarlo a expresar, ¿no? Porque también para que no se lo guarde, para que lo saque, para que también se acuerde de eso, pero ya que lo sacó, a lo mejor ya no lo va a tener, o sea, tan metido que le afecte. Pero sí es importante ayudarlo también a decir, pues, las partes positivas del día y ayudarlo a recordar por qué pasaron, qué fue lo que los ocasionó, cómo se resolvieron, ¿no? Todo eso. Organización también. Fíjense que un niño de 3 años, por ejemplo, si tú le preguntas el lunes, ¿qué hiciste el fin de semana? Y te puede decir sucesos desorganizados, ¿no? O sea, te dice, no, pues estuve con mis abuelitos, también fui al zoológico, también vi la tele, desayuné, fui al cine, o sea, todo desorganizado porque no tiene la edad para organizarlo, pero nosotros como adultos los podemos ayudar a organizarlo, a que se acuerde de todo lo que hizo el fin de semana en orden, ¿no? A ver, primero desayunamos en casa de los abuelitos, después fuimos al zoológico, ¿te acuerdas? Que estuvo padrísimo, y cuando regresamos, entonces vimos una película en la casa. Y entonces los niños, esto les ayuda a los niños de estas edades a organizarse y a recordar más fácil los eventos que les gustaron. Y otra estrategia también es recordar detalles, ¿no? Si fueron a casa de un amigo, ¿qué hiciste en casa del amigo? Oye, pero cuéntame más, a ver, ¿cómo eran sus juguetes? No sé, pues jugué con una muñeca. ¿Y cómo era la muñeca? ¿De qué color era el vestido? ¿Y cómo estaba peinada? Oye, ¿cómo era la casa de tu amiga? O sea, que se acuerden de más detalles y esto los ayuda a potenciar la memoria, ¿ok? La que sigue, esta es mi favorita, el lenguaje. Entonces, el lenguaje es la tarea más compleja, ¿ok? ¿Por qué compleja? Porque al menos 6 áreas del cerebro se coordinan para que podamos decir una sola palabra. Entonces, el lenguaje es lo más complejo que el ser humano tiene. Y bueno, pues aunque el cerebro del niño absorbe el vocabulario de manera natural, es súper importante la ayuda de los adultos, ¿ok? Porque pues lo hemos visto en películas, lo hemos leído en libros, o sea, una persona que no crece al lado de un adulto, que nace y no crece al lado de un adulto, es difícil que desarrolle el lenguaje como se espera, ¿no? Como un ser humano. Entonces, pues es importante la influencia del adulto, aunque tengamos la capacidad de desarrollarlo de manera natural, sí es un papel fundamental el acompañamiento de los padres, de los abuelos. Y la que sigue, Miss Lore, por favor. Ahora, estrategias para favorecer el lenguaje. Primero, háblale mucho, ¿no? Lo que les decía yo anteriormente, a veces cuando son muy bebés creemos que no nos entienden
o que no es necesario hablarle, y a un bebé es necesario hablarle desde que está o sea, desde que están embarazadas las mamás y desde que nace hablarle, porque el bebé reconoce nuestra voz, el bebé empieza a escuchar nuestros sonidos. Si ustedes le hablan a un bebé de frente, es increíble cómo el bebé se fija en su boca. Hagan la prueba, o sea, si ustedes se sientan a un bebito viéndolos así, en contacto visual, el bebé se fija en cómo ustedes mueven la boca, en los sonidos que ustedes están haciendo, en cómo, o sea, hacen trompetillas, les hacen ruiditos, y el bebé está viendo la boca para después, cuando más adelante tengan las habilidades para copiar, para usarlos a ustedes como modelo, lo va a empezar a hacer, pero no lo va a hacer tan fácil si ustedes no le hacen estos ruiditos, este modelo. Entonces es importante hablarle mucho desde que nace y siempre. La verdad es que el desarrollo del lenguaje se sigue dando y se va dando siempre, pero para esto pues hay que hablar, hay que comunicarnos, ¿no? Ahora, otra estrategia es ampliar el universo. No nada más es en la casa, en su cuarto, con sus juguetes, ¿no? Entre más personas el bebé conoce, entre más lugares ve, y no se trata de llevarlo a lugares súper exóticos, o sea, con que vaya con ustedes al súper, al parque, en el coche, al contarle un cuento, al estar con los abuelos, al estar con los tíos, con amigos. Todo esto es ampliar su universo y esto a él le da muchísimo vocabulario, o sea, hace muy rico su lenguaje. Otra estrategia es jugar a las instrucciones, que los juegos tipo Simón dice o El Rey pide, todo esto en donde tienen que seguir instrucciones, son muy buenas para estimular el lenguaje. Ahora, obviamente las instrucciones van aumentando con el grado, o sea, conforme el niño va creciendo, ¿no? No es lo mismo las instrucciones para un niño de 2 años a las instrucciones para un niño de 6. Obviamente más complicadas, más estructuradas, más largas, y esto enriquece muchísimo el vocabulario. Otra es expande sus frases. Hay algo muy importante que yo le llamo la ley del uno más, y esto es que si el niño está a nivel de una palabra, o sea, cuando tiene 1 año y dice mamá, leche, agua, palabritas sueltas, siempre hay que reforzar modelando una más. Por ejemplo, si él dice leche, nosotros le decimos dame leche o más leche. O sea, si él dice una palabra, nosotros reforzamos con 2. Si él dice 2 palabritas, porque está en la etapa de frases de 2 palabras, nosotros modelamos con 3. Y así vamos expandiendo sus frases. Porque cuando nosotros lo modelamos, él imita, ¿ok? Entonces es importante que él nos escuche con una más y entonces él va imitándonos. Otra es no señalar sus errores. Es importante, por ejemplo, que si no lo pronuncia bien, no decirle, no, no te entendí, no, dilo bien, o hasta que lo digas bien te lo doy. O sea, esto no, porque esto va a desmotivar al niño y lo que va a ocasionar es que el niño diga, no, pues no lo estoy haciendo bien, no me estoy esforzando, o sea, ¿para qué se lo sigo diciendo, no? Entonces, el mensaje que les queremos transmitir es el contrario. Entonces, no señalar sus errores se refiere a que si el niño dice, el coche de mi papá se ha rompido, entonces decirle, sí, el coche de papá se rompió o el coche de papá está roto, ¿ok? Entonces es, sí, o sea, te estoy entendiendo, lo estás diciendo bien, pero se dice así, ¿ok? Sin negarle, pero darle el modelo correcto. Otra es inculcar a nuestros hijos el amor por la lectura. Si nosotros desde que son chiquitos les enseñamos cuentos muy sencillos, o sea, conforme él va creciendo, le va gustando los libros y esto enriquece muchísimo su lenguaje. Entonces, no tener miedo a desde chiquitos darles libros, contárselos nosotros, enseñarle las imágenes. Y estimular el lenguaje con la rutina diaria. Esto es súper importante. La rutina diaria se refiere a desde que despierta y lo metemos a bañar, es chiquito, lo estamos ayudando a bañar. Entonces es, te voy a poner shampoo en el pelo, ahora te voy a enjabonar los brazos, ahora sube el brazo, ahora sube la pierna, estos son tus pies, ¿no? Eso en la hora del baño. Ahora, al desayunar, decirle cómo se llama la comida, lo que él va a probar, dame más, quiero jugo, o sea, todo en la rutina, ¿no? A lavarse los dientes, arriba, abajo, a un lado, al otro, escupe, toma agua.
va a la escuela y en el camino podemos seguir estimulando el lenguaje. O sea, todo el tiempo con la rutina diaria del niño son los mejores momentos para estimular el lenguaje. La que sigue, mi Lorena. Ahora, esto no viene en el libro, pero yo se los quise agregar porque se me hace muy importante comparar el lenguaje de un niño de 2, de 3 y de 4 años para que se den un poquito de idea de cómo tiene que ser el desarrollo normal, ¿ok? Un niño de 2 años, cuando un niño de 2 años habla, ya se le debe comprender el 50% de lo que dice. El vocabulario de un niño de 2 años es de 200 a 300 palabras. Ahora, no se asusten porque no son palabras súper elaboradas. Las palabras cuentan desde sonidos de animales o desde aproximaciones a palabras. O sea, obviamente esto va mejorando conforme va aumentando su edad, pero a los 2 años se toman como palabras también los sonidos y las aproximaciones a palabras, ¿ok? Y a los 2 años un niño ya debe hacer frases de 2 palabras, o sea, dame leche, quiero más, ven mamá, ¿ok? Ahora, la diferencia a un niño de 3 años es que a un niño de 3 años ya se le debe entender el 75% de lo que dice. Su vocabulario se amplía muchísimo entre los 2 y los 3 años. Y un niño de 3 años ya se debe comunicar con frases y oraciones sencillas. Y un niño de 4 ya se le debe entender el 100% de lo que dice. Su vocabulario aumenta día con día y un niño de 4 ya se comunica con oraciones completas. Entonces, esto no es para que se alarmen, ahora sí que no es para que se preocupen, sino para que se ocupen, ¿no? Entonces, con todas las estrategias que les estamos sugiriendo, pueden ampliar muchísimo el vocabulario, pueden estimular muchísimo en casa. Entonces, pues ahora sí que no es preocuparse, sino ocuparse. Y una de las últimas habilidades intelectuales del desarrollo intelectual es el autocontrol, que si bien está asociado con la parte emocional, tiene mucho de fundamento con el cerebro intelectual. Y el autocontrol se define como poder resolver los problemas de acuerdo a las normas establecidas. Y eso querrá decir como aguantarse lo que realmente quieres hacer porque no está socialmente aceptado, porque no está bien visto, ¿no? Tiene que mucho que ver con la cultura en la que estamos y conforme va pasando el tiempo el cerebro se va haciendo más maduro. Hay muchas investigaciones de niños, por ejemplo, que les ponen una galleta y les dicen, si no te la comes, de hecho es un bombón, si no te comes este bombón, en 3 minutos te damos 2 bombones, ¿no? Y sí tiene que ver, un niño a 1 año no es capaz de tolerar ni de esperar ni de tener capacidad de demora. A los 2 años más o menos y ya lo lamen o ya lo empiezan a oler o ya lo agarran. Y ya cuando van teniendo 5 años ya son capaces de esperar, pero esto no es tanto por la estimulación de la mente, que sí tiene que ver, pero mucho es porque su cerebro ya está preparado para hacerlo. Hay algunas estrategias para poder aumentar el autocontrol. La primera es superar la frustración. Esto es, si un niño nunca tiene frustración, nunca va a aprender a tolerarla. Entonces, poco a poco tenemos que ir frustrando de maneras pequeñas y muy sutiles a nuestros hijos para que cada vez vayan siendo más grandes esas frustraciones. Entonces, a veces nos sentimos mal de tener que decirles que no, pero más adelante van a sufrir más, ¿no? Es como un amor que hace daño, por así decir. Controlar el futuro se refiere a que puedan anticiparle, por ejemplo, vamos a ir al doctor y vamos a tener que esperar a que nos esperen. ¿Qué podemos hacer? No es que en esta frustración van a estar en una esquina sin hacer nada, pueden llevar colores, pueden llevar un cuento, pueden llevar un juguete, pueden jugar veo, ¿no? Entonces, pero el niño ya va elaborando en su cerebro que va a tener que esperar. O vamos a ir al súper y no te voy a comprar nada. Acuérdate que en el súper solo compramos lo que viene en la lista, ¿no? Entonces, ir un poco anticipando. El descontrol quiere decir en algún momento tenemos que dejar a nuestro hijo que se descontrole, que pierda la cordura y que entonces él mismo sepa que eso que vivió fue desagradable, eso que vivió le trajo consecuencias negativas, eso que vivió no le ayudó a resolver lo que estaba queriendo. Entonces, que pueda él valorar y que pueda él distinguir qué es mejor para él.
Y por último, el modelamiento, que lo hemos dicho mucho, es en una situación de estrés, en una situación frustrante, ustedes cómo reaccionan. Entonces, incluso puede ser si ellos están haciendo un berrinche y ustedes también se ponen a gritar y están desesperados, el niño aprende que ante situaciones frustrantes está bien perder el control. Y Paulo Coelho dice que si eres capaz de conquistarte a ti mismo, conquistarás el mundo, porque es mucho más difícil controlarnos a nosotros mismos de lo que parece. Y quisimos incluir esta parte del uso de pantallas porque no es un capítulo como tal en el libro, pero constantemente se habla de el retroceso que se tiene en todas estas habilidades intelectuales e incluso emocionales por el uso de pantallas. Sí, la verdad es que es súper importante limitar el tiempo y el uso de los aparatos electrónicos, porque no solamente afecta la capacidad de atención, sino la memoria, el lenguaje, las habilidades sociales, ¿no? Hay personas que han escrito incluso que los videojuegos y todo esto mejora la capacidad de atención y los hace más rápidos y más atentos y así. Y la verdad es que sí los hace así, pero parece juego, solo parece juego en específico, pero no en la vida. Y entonces no es que las tabletas y los celulares sean beneficiosos, o sea, la verdad es que son mucho más lo que los perjudican que lo que los ayudan. De hecho, a los niños, o sea, está establecido que a los niños, o sea, hasta los 2 años, no se les debe dar para nada ni tabletas ni celulares. Y conforme van creciendo, a lo mejor se les puede prestar 15 minutos, un ratito, pero siempre acompañados. O sea, hasta los 6 años los niños deben, si van a usar la tableta o el celular, deben ser acompañados y supervisados. Y acompañados no nada más porque ahí no vaya a haber algo indebido, no, porque obviamente les vamos a poner un juego, sino acompañados para que no nada más sea la pantalla la que están viendo el niño, sino que sea mamá o papá quien a un lado le está diciendo pues vocabulario, ¿no? O sea, como mira el triángulo rojo, que están viendo la pantalla a lo mejor con figuras geométricas, pero no solamente es ver las figuras, sino que tienen un modelo humano que les está diciendo los nombres de las figuras y no solo una máquina, no solo una pantalla. La verdad es que los niños que usan muchísimo las pantallas se vuelven más irritables, poco tolerantes porque están acostumbrados a demasiados estímulos y se aburren en el mundo real. Ahorita que Loren mencionaba lo importante que es el autocontrol, por ejemplo, al saber esperar en una sala de espera o al saber estar en un restaurante sin que mamá o papá le den el celular, ¿no? O estar en una sala de espera y es, ¿a qué hora nos va a pasar el doctor? Bueno, mientras me prestas el iPad, cuando hay muchísimas cosas más que pueden hacer. O sea, no estamos, o sea, prohibiendo el uso de celulares ni de pantallas, pero hay muchos más juegos mucho mejores y mucho más educativos que pueden hacer con sus hijos, ¿no? Entonces, imagínense que hasta Bill Gates y Steve Jobs no les prestan a sus hijos el celular o la pantalla cuando son chiquitos. O sea, de hecho hay una frase de Bill Gates que se las pusimos aquí, que dice, mis hijos por supuesto tendrán un ordenador algún día, pero antes de que llegue ese día tendrán libros. Y de hecho, los dos metieron a sus hijos a escuelas en las que no usan computadoras, o sea, usan libros, usan todo escrito a mano. Entonces, pues, ¿qué nos dice eso? Pues que niños de esta edad, justo en niños de preescolar, lo menos que debemos hacer es darles mucho tiempo el celular, ¿no? O si se los damos un ratito está bien, porque también la tecnología va avanzando y no se deben de quedar atrás, o sea, también está padre, también hay muchos juegos educativos, o sea, hay muchas cosas buenas que nos da esto, muchos avances tecnológicos, pero no hay como la estimulación con otro ser humano, ¿no? Y bueno, cerramos un poco con la última frase que tiene Álvaro Bilbao en todo su último capítulo de despedida, que dice, recuerda que el cerebro del niño no está programado para percibir ni aprender de la misma forma que el tuyo, y por lo tanto, la mejor manera de influir positivamente en el desarrollo de tus hijos es que te metas en su mundo, te pongas a la altura de sus ojos y juegues y juegues con ellos. Disfrútalo. Y bueno, un poco lo que queremos transmitirles es que es mejor invertir ahorita y dedicarles tiempo a nuestros hijos, aunque
sabemos que están cansados y conlleva muchas responsabilidades, pero les hará mucho más fácil el camino en un futuro.